Hay algo que nunca dijiste en voz alta, que avanzar te cuesta más de lo que debería, porque cada vez que algo te sale bien, sabes que en algún lugar tu madre va a sufrir. No porque sea mala persona, no porque no te quiera, sino porque su amor tiene una textura específica, el amor que te sostiene mientras te necesita, y que se complica en el momento en que empiezas a no necesitarla tanto. El amor que te celebra en teoría y que produce un silencio extraño en la práctica. El amor que dice que quiere que crezcas y que al mismo tiempo, de maneras que no siempre son visibles, jala hacia atrás. Eso produce una culpa que tiene una forma muy específica. No la culpa de haber hecho algo malo. La culpa de haber hecho algo bien. La culpa de existir de maneras que parecen lastimarla, de vivir, de avanzar, de ser de maneras que ella quiso ser o que nunca pudo. Y esa culpa, si no se la examina, tiene consecuencias concretas, frena, aplaca, devuelve al lugar conocido justo cuando el movimiento era posible. Esa culpa tiene consecuencias. Y entender de dónde viene cambia lo que se puede hacer con ella. Eso que nunca dijiste en voz alta merece ser dicho, aunque sea aquí, aunque sea solo. Lo que sigue explica de dónde viene esa culpa y qué se puede hacer con ella. Y merece más que solo ser cargado. Merece ser entendido. Este episodio viene a nombrarlo. Y para eso, primero hay que entender qué es exactamente lo que se está cargando. Eso ya es un movimiento. El patrón se parece a esto. Consigues algo que querías. Un logro, un reconocimiento, una decisión importante que tomaste bien. Lo que surge primero no es la alegría pura, es la pregunta, ¿cómo lo va a tomar ella? ¿Lo compartes o dudas en compartirlo? Y si lo compartís, hay algo en su respuesta que no termina de cuadrar. Una frase que suena como felicitación pero que lleva adentro algo más. Un silencio que aparece donde debería haber celebración. O el giro hacia sus propias dificultades justo cuando el espacio debería ser tuyo. No es dramático. No es una escena de película. Es sutil, repetido, acumulado. Y tiene el efecto de entrenar algo específico, la precaución antes del logro. El cálculo de cuánto celebrar y dónde. La sensación de que el propio avance tiene un costo relacional que no debería existir. La misma dinámica aparece en las decisiones importantes. Cuando elegís una dirección que no coincide exactamente con lo que ella habría elegido para ti, hay algo en el vínculo que se pone tenso. No siempre de manera explícita. A veces es la pregunta que sigue haciendo aunque ya hayas respondido. A veces es el comentario que deja instalada la duda justo cuando la decisión ya estaba tomada. A veces es el retiro afectivo que es difícil de nombrar porque nunca fue declarado. Y con el tiempo eso produce una actitud específica ante las decisiones propias. La necesidad de tener su aprobación antes de poder sentir que algo es realmente válido. La dificultad de confiar en el propio criterio cuando ella cuestiona. La sensación de que autonomía y amor son de alguna manera incompatibles, que para tener el uno hay que sacrificar algo del otro. Eso no es el resultado de un vínculo malo. Es el resultado de un vínculo específico, con una forma específica de amor, que aprendiste a navegar de maneras que en algún momento dejaron de servirte. Si reconoces algo de esto, si esa tensión entre crecer y no lastimarla es algo que llevas, lo que viene explica de dónde viene. También está en la manera en que el vínculo con ella afecta a otros vínculos. La persona que creció con este patrón tiende a reproducir en otras relaciones la misma estructura, dar más de lo que recibe, monitorear el estado emocional del otro antes de atender el propio, sentir que la propia alegría requiere que el otro también esté bien antes de poder ser vivida plenamente. Hay también algo específico sobre la manera en que este patrón opera cuando intentas pedir lo que necesitas. En muchos vínculos así, el momento en que expresas una necesidad propia, una necesidad que no es sobre ella, que es tuya, produce una respuesta que desvía hacia lo que ella necesita. No de manera deliberada siempre, pero con una consistencia que al final produce el aprendizaje de no pedir, de resolverlo solo, de no hacer que el vínculo tenga que sostener lo tuyo también.
Una última cosa sobre el reconocimiento. La sutileza de este patrón es parte de lo que lo hace difícil de ver. No hay escenas dramáticas que se puedan señalar con claridad. Hay acumulación. Hay el efecto de muchas interacciones pequeñas que individualmente parecen sin importancia y que juntas producen algo concreto, la sensación de que el propio avance tiene un costo que no debería existir. Si reconoces algo de esto, si esa tensión entre crecer y no lastimarla es algo que llevas, lo que viene explica de dónde viene. Y hay algo sobre la celebración específicamente que vale nombrar. En la mayoría de los vínculos, los logros se comparten hacia arriba, hacia quien puede celebrarlos con la misma intensidad con que fueron vividos. En este vínculo, compartir hacia arriba produce algo complicado. Entonces se aprende a compartir hacia los lados o hacia abajo, o a no compartir del todo. Y con el tiempo esa restricción se convierte en la manera de relacionarse con el logro propio, algo que se guarda, que se minimiza, que se relativiza antes de que alguien más lo haga. Esa restricción del logro, el aprendizaje de guardarlo, minimizarlo, relativizarlo, tiene consecuencias que van más allá del vínculo con ella. Produce una relación con el propio éxito que está mediada por la anticipación de cómo sería recibido. Y eso es una forma de no estar completamente presente en lo propio. Una última observación sobre el patrón antes de explicar su origen. La persona que lo vivió durante suficiente tiempo frecuentemente tiene dificultad para distinguir qué parte del freno viene de ella y qué parte viene de adentro. El freno externo fue tan consistente que se volvió interno. La precaución que ella producía ahora la produce uno mismo, antes de que ella haya dicho nada. Ese es el inicio del patrón. Lo que se llama envidia materna no es exactamente lo que la palabra sugiere. No es malicia. No es el deseo consciente de que al hijo le vaya mal. Es algo más difuso y más real, el dolor de ver en otro lo que no se pudo tener, activado por el vínculo de amor más intenso que existe. Esa combinación, amor intenso más dolor por lo no vivido, produce algo que no tiene nombre fácil pero que tiene efectos muy concretos. La madre que no soporta que te vayas no es necesariamente la madre que te quiere poco. Con frecuencia es la madre que vivió de maneras que no pudo elegir. Que postergó, que cedió, que organizó su vida alrededor de otros y que llegó a un punto en que lo propio quedó sin vivir. Y que entonces, cuando ve a su hijo o hija viviendo lo que ella no pudo, teniendo la libertad que ella no tuvo, tomando las decisiones que ella no tomó, siendo de maneras que ella no se permitió ser, algo en ella reacciona. Esa reacción no es la reacción de alguien que desea el mal del otro. Es la reacción de alguien cuya propia herida fue tocada. El avance del hijo activa, sin que nadie lo planifique, la conciencia de lo no vivido. Y esa activación se expresa de maneras que raramente son directas. El cuestionamiento de la decisión que funciona, la celebración que no termina de llegar, el énfasis en los riesgos justo cuando el movimiento era necesario. El origen también está en la manera en que algunos sistemas familiares construyeron el rol materno. La madre que fue socializada para existir principalmente en función de su familia, que encontró su valor y su identidad en ser necesaria, que fue reconocida en la medida en que sostuvo a otros. Esa madre tiene un problema específico cuando los hijos empiezan a no necesitarla de la misma manera. No porque sea egoísta. Porque el movimiento de los hijos hacia la autonomía activa una pérdida real en una identidad que fue construida alrededor de ser necesaria. Eso no justifica lo que produce, pero lo explica. Y la diferencia entre la maldad y el dolor que produce daño sin intención es una diferencia que importa, porque cambia fundamentalmente cómo se puede relacionar uno con lo que ocurrió. Vale también nombrar algo sobre la manera en que el sistema familiar sostuvo ese rol. En muchas familias, la madre fue el centro emocional, la que resolvía, la que mediaba, la que mantenía el tejido. Ese rol tiene valor real. También tiene un costo real, organizar la propia vida alrededor de los demás deja poco espacio para lo propio. Y cuando los hijos empiezan a hacer exactamente lo que ella nunca pudo, poner lo propio primero, elegir según el deseo más que según la obligación, eso activa algo que no siempre tiene nombre pero que tiene efectos.
Hay también algo sobre la manera en que este patrón se transmite. La madre que no pudo avanzar en ciertos sentidos frecuentemente tiene una relación específica con las propias ambiciones y deseos, los ve como algo sospechoso, como algo que si se persigue viene a un costo demasiado alto. Y esa relación se transmite, no siempre de manera explícita, muchas veces a través de los comentarios que se hacen sobre las decisiones ajenas, sobre lo que es posible, sobre lo que es razonable esperar de la vida. Esa transmisión no es intencional. Es el resultado de alguien que aprendió a sobrevivir dentro de ciertos límites y que, al ver a otro moverse fuera de esos límites, reacciona con la ansiedad de quien cree que esos límites eran necesarios. La advertencia que viene de la propia historia, no del deseo de limitar al otro. Y hay algo específico sobre el amor que retiene sin darse cuenta. No es el amor que dice explícitamente que no te vayas. Es el amor que produce culpa cuando te vas. El amor que se organiza de maneras que hacen que quedarte sea más fácil que irte. No porque ponga obstáculos visibles, sino porque los vínculos emocionales tienen su propio peso y ese peso se siente en cada movimiento hacia afuera. Esa transmisión produce algo muy específico en quien la recibe. La sensación de que ciertas ambiciones son excesivas, de que querer demasiado es peligroso, de que la moderación es la posición más segura. No como creencia explícita. Como un tono de fondo que acompaña cada vez que algo propio empieza a crecer demasiado. Ese tono de fondo, que modera, que reduce las expectativas, que advierte sobre los riesgos del propio crecimiento, es parte del legado invisible de este tipo de vínculo. No una instrucción explícita. Una atmósfera que formó la manera de relacionarse con lo propio. El vínculo opera en la vida cotidiana de maneras que vale reconocer con precisión. Opera en la relación con el logro. La persona que creció en este tipo de vínculo aprende, de manera muchas veces inconsciente, a modular cuánto logra o cuánto muestra de lo que logra. No necesariamente de manera abrupta, sino con pequeños ajustes que acumulados producen un techo invisible. El freno antes de dar el paso. La tendencia a minimizar lo que sale bien. La incomodidad ante el reconocimiento externo que no coincide con la incomodidad interna que ella produciría. Opera en la relación con la distancia física. Los intentos de mayor independencia, vivir en otro lugar, trabajar en otro lugar, construir una vida que no tenga como eje el hogar familiar, tienden a producir culpa específica. No la culpa de haber hecho algo malo, sino la culpa de haberse alejado. La sensación de que la distancia es un abandono, aunque nadie la haya nombrado así. Opera en las relaciones propias. La persona que creció con este patrón frecuentemente tiene dificultades para recibir amor sin sentir que debe algo a cambio. Para estar en una relación sin vigilar constantemente si el otro necesita algo. Para construir intimidad sin reproducir el mismo esquema de estar más disponible para el otro de lo que el otro está para uno. Opera también en la relación con el propio cuerpo y el propio placer. Hay una forma de culpa por el disfrute propio que es específica de este tipo de vínculo. La sensación de que estar bien, de que vivir bien, de que ser feliz es de alguna manera una infidelidad al sufrimiento materno. Que la propia alegría tiene que justificarse o que hay que pagarla de alguna manera. La pregunta que orienta lo que sigue es esta: ¿cuánto de lo que no haces, no muestras o no permites tiene que ver con proteger ese vínculo de la tensión que tu avance produce? Opera también en la relación con la propia voz. La persona que creció con este patrón frecuentemente desarrolla una manera específica de comunicarse dentro de la familia, cuidadosa, que evita los temas que producen tensión, que dice las cosas de manera que no active la reacción que teme. Con el tiempo, esa precaución se convierte en hábito. Y el hábito se lleva fuera del contexto familiar, a otros vínculos donde ya no sería necesario. Hay también algo sobre los momentos de transición que vale nombrar. Los cambios importantes, mudarse, cambiar de trabajo, comenzar o terminar una relación, producen momentos específicos de activación de este patrón. Son los momentos donde la distancia potencial del vínculo es más visible, donde el costo relacional del propio movimiento se hace más concreto. Y son también los momentos donde la culpa puede ser más fuerte,
más capaz de frenar o al menos de complicar lo que de otro modo sería claro. La pregunta que orienta lo que sigue es esta: ¿cuánto de lo que no haces, no muestras o no permites tiene que ver con proteger ese vínculo de la tensión que tu avance produce? Hay también algo sobre cómo este patrón opera cuando algo sale mal. Cuando una de tus decisiones produce un resultado difícil, cuando el camino que elegiste se complica, ese momento activa algo específico. No solo la dificultad del resultado, también el eco de sus advertencias. La voz interna que dice que ella tenía razón, que el movimiento era demasiado arriesgado, que la precaución que ella representaba tenía sentido. Ese eco, aunque no sea exacto, puede ser suficientemente fuerte como para detener el siguiente movimiento. Ese eco, la voz que dice que ella tenía razón cuando algo sale mal, es uno de los mecanismos más efectivos por los que el patrón se perpetúa. No porque la advertencia haya sido correcta, sino porque el momento de la dificultad es el momento de menor resistencia, y en ese momento la voz tiene más peso del que tendría en otro contexto. Reconocer ese eco, y reconocer que no es una evaluación objetiva de la situación sino el residuo de un patrón, es parte de lo que permite no obedecer el freno automáticamente cuando vuelve. Hay también algo sobre la doble presión que produce este patrón. No solo la presión de no avanzar, también la presión de no mostrar que hay presión. En muchas familias con esta dinámica, la lealtad implica también no hablar de lo que pasa adentro. Mantener la imagen de que todo está bien. Eso produce una capa adicional. La persona lleva sola algo que ya es difícil de llevar, sin poder nombrarlo porque nombrarlo también sería una deslealtad. Reconocer esa doble presión, nombrarla aunque sea internamente, ya reduce algo de su peso. Lo que tiene nombre puede ser examinado. Lo que no tiene nombre solo se carga. Entender el origen del vínculo cambia lo que es posible hacer con él. No en el sentido de que comprenderlo lo resuelva, sino en el sentido de que comprender que lo que opera no es maldad sino herida. Que la dificultad de tu madre con tu avance no viene de no quererte sino de lo que en ella no pudo vivirse. Permite relacionarse con eso de una manera diferente. Sin la misma carga de culpa. Sin la sensación de que avanzar es hacerle daño deliberadamente. Lo que es posible dentro de esa comprensión varía. A veces es una conversación, directa o no, que nombra lo que estaba sin nombre. A veces es simplemente la decisión interna de seguir adelante sabiendo que el vínculo se va a tensar y que esa tensión no significa que el vínculo se rompe ni que estás haciendo algo malo. A veces es el trabajo con alguien externo que ayude a distinguir lo que es propio de lo que fue instalado por ese vínculo. Lo que cambia cuando se puede ver eso con claridad es la relación con la propia culpa. La culpa deja de ser la señal de que hiciste algo incorrecto y pasa a ser la señal de que el vínculo está siendo tensado por tu movimiento. Eso no significa ignorar la culpa. Significa no obedecerla automáticamente. También cambia la relación con el amor de tu madre. Que el amor tenga esa forma específica, que retenga mientras sostiene, no significa que no sea amor. Significa que es un amor con límites, con heridas, con condiciones que no siempre son conscientes ni deliberadas. Reconocer esos límites no requiere dejar de quererla. Requiere dejar de pedirle que sea lo que no puede ser. La palabra del episodio es triangulación familiar, el patrón por el cual el avance de un miembro del sistema activa respuestas de retención en otro, generalmente el que construyó su identidad alrededor de ser necesario. Reconocer ese patrón no es acusar. Es nombrar una dinámica que opera y que tiene consecuencias en lo que uno puede y no puede permitirse hacer. Hay también algo sobre la relación con el propio deseo que cambia cuando se entiende este patrón. La persona que creció aprendiendo que su avance produce malestar en quien ama tiende a desarrollar una relación ambivalente con el deseo propio, quererlo y al mismo tiempo sentir que quererlo es egoísta, que actuar sobre él es desleal, que el propio florecimiento tiene que esperar a que todos los demás estén bien primero. Comprender que esa estructura tiene un origen relacional específico, y no es una verdad sobre lo que significa el amor, es lo que permite empezar a tener otra relación con lo propio. También vale decir algo sobre lo que no cambia. Entender el patrón no elimina el amor.
No elimina la complejidad del vínculo. No hace que ella cambie de respuesta ante tu avance. Lo que cambia es la interpretación de esa respuesta, y con esa interpretación, la posibilidad de no dejar que dicte lo que haces. Y vale nombrarlo de manera directa, el objetivo no es que ella cambie. Quizás cambie, quizás no. El objetivo es que tu movimiento deje de depender de que ella cambie. Que puedas avanzar con su reacción presente, sin necesitar que esa reacción sea diferente para que el avance sea válido. Esa separación, entre el amor y el freno que viene con él, es la que hace posible tener las dos cosas en la misma imagen sin que una cancele a la otra. Quererla y saber que su amor tiene esa forma. Recibir lo que puede dar y no pedir lo que no puede dar. Esa distinción, aunque simple, es profundamente liberadora cuando se la puede sostener. Esa distinción, entre el amor de tu madre y los límites con que ese amor viene, es también lo que permite mantener el vínculo sin que tenga que dictar todo lo demás. Querer a alguien y reconocer sus límites no son cosas incompatibles. Son las dos cosas que hacen posible un vínculo honesto. Y hay algo más sobre lo que puede cambiar en la relación con el propio logro. Cuando la aprobación de ella deja de ser el criterio principal, el logro puede empezar a ser vivido de manera más completa, con la alegría que merece, sin el cálculo previo de cómo va a recibirlo. Ese cambio, aunque parezca pequeño, transforma la experiencia de avanzar. Y esa experiencia de avanzar sin calcular cuánto celebrar, sin monitorear si el logro va a ser bien recibido, tiene una calidad diferente. Más propia. Más completa. Más parecida a lo que el avance debería ser. Y eso, aunque parezca un cambio pequeño, es el que más importa. Porque la relación con el logro propio es la que determina cuánto del potencial propio se permite existir. Volvamos a donde empezamos. Hay algo que nunca dijiste en voz alta, que avanzar te cuesta más de lo que debería. Eso tiene ahora un nombre y una explicación que no dependen de que seas demasiado sensible ni de que tu madre sea mala persona. Depende de un vínculo específico, con una forma específica de amor, que produce efectos específicos cuando alguien dentro de ese vínculo empieza a moverse hacia lo propio. Lo que hace esa comprensión es separar dos cosas que estaban mezcladas, el amor y el freno. Que el amor venga con ese freno específico no significa que el amor no sea real. Significa que el amor no es suficiente para que el freno desaparezca. Que va a seguir estando ahí, probablemente, y que la pregunta ya no es cómo hacer que deje de estar, sino cómo avanzar con el presente sin que dirija. Eso no es una traición. Es el movimiento que cualquier vínculo sano debería poder sostener, el movimiento de alguien que crece, que se aleja en la medida necesaria, que construye algo propio sin que eso cancele el amor por el lugar del que viene. Y si ese movimiento produce tensión, si ella lo recibe de maneras que duelen, si la culpa vuelve, si el vínculo se complica por un tiempo, eso también forma parte del proceso. No es la señal de que algo salió mal. Es la señal de que algo se está moviendo. Y el movimiento, aunque cueste, es lo que esta etapa pide. En el canal hay más sobre los vínculos familiares y los patrones que dejan, sobre lo que se puede hacer con lo que se entendió y sobre cómo avanzar sin necesitar que el vínculo lo autorice. Seguí cuando estés listo. Y hay una última cosa que vale decir sobre el movimiento mismo, sobre el acto de avanzar dentro de este tipo de vínculo. El movimiento no requiere cortar. No requiere una conversación definitiva ni un distanciamiento que cancele todo lo anterior. Requiere algo más gradual y más real. El desarrollo de la capacidad de sostenerse solo lo suficiente como para que la aprobación de ella ya no sea el requisito previo a la acción. Esa capacidad no se construye de golpe. Se construye en los pequeños momentos donde se elige avanzar aunque la culpa esté ahí. Donde se celebra algo propio aunque la celebración de ella no llegue de la manera que se necesitaría. Donde se confía en el propio criterio aunque ella lo cuestione. Esa acumulación, con el tiempo, produce algo. La evidencia propia de que el movimiento es posible y de que el vínculo sobrevive, aunque de manera diferente a lo que era antes. Y eso, la evidencia acumulada de que avanzar no destruye, es lo que hace posible seguir avanzando.
Y cuando esa evidencia se acumula, cuando hay suficiente historia propia de movimiento que sobrevivió, la culpa no desaparece necesariamente, pero pierde algo de su autoridad. Se convierte en una señal de que el vínculo está siendo tensado, no en una señal de que algo está mal. Y esa diferencia, aunque pequeña, es exactamente la que hace posible seguir. Ese algo, esa diferencia entre culpa como señal de daño y culpa como señal de tensión, es lo que te deja el episodio. No la resolución del vínculo. La capacidad de moverte dentro de él de manera diferente. Y con esa capacidad de interpretar la culpa de manera diferente, el movimiento se vuelve un poco más liviano. No libre de culpa. Más liviano. Eso es suficiente para empezar. Y lo que queda disponible después de entender eso, la culpa como señal de tensión, no de daño, es exactamente la posibilidad de seguir moviéndote hacia lo propio sin que el amor de ella, con toda su complejidad, tenga que ser el permiso. Ese permiso, cuando se puede construir desde adentro, es el que nadie más puede darte. Y construirlo, aunque tome tiempo, es exactamente lo que hace posible que la vida propia empiece a ser genuinamente propia. Y cuando esa vida genuinamente propia empieza a existir, con más frecuencia y con más plenitud, el vínculo con ella ya no necesita ser el centro desde el que todo se organiza. Puede ser una parte importante de la vida sin ser toda la vida. Eso es también una forma de amor, posiblemente la más honesta que este vínculo puede tener. Y en el canal hay más sobre los patrones que los vínculos familiares dejan y sobre lo que es posible hacer con ellos, sobre cómo avanzar sin necesitar que el vínculo lo autorice primero. Seguí cuando estés listo. Ese amor es posible. Y construirlo, aunque tome tiempo y aunque produzca tensión en el camino, es uno de los movimientos más honestos que esta etapa de la vida puede ofrecer.